¿Dónde está mi esposa? Se fue el día que trajiste a tu secretaria a vivir aquí. Él se desplomó al instante. La secretaria de James Robinson estaba embarazada. La noche de nuestro 9º aniversario de bodas, él la trajo a casa, con una voz calmada. Me dio instrucciones como si no fuera nada fuera de lo común. Es quisquillosa con la comida, dijo James. De ahora en adelante, asegúrate de que cada comida sea distinta. Le asusta la noche y no puede dormir sola. Prepara tus cosas y múdate al cuarto de invitados. Yo no dije nada. Tomé la maleta que ya tenía lista y caminé en silencio hacia la puerta principal. La ama de llaves intentó detenerme, pero James soltó una risa fría y dijo, déjala hacer su berrinche, volverá arrastrándose en 3 días. Las carcajadas estallaron detrás de mí. Pensaban que era una broma. Justo frente a mí, hicieron una apuesta de $1 millón. Estaban seguros de que no duraría ni una sola noche fuera. Que regresaría lloriqueando como una perrita, suplicándole a James que me dejara entrar. Lo que no sabían era que el Maybach que James había arreglado ya me esperaba afuera del portón. Esta vez, me iba de verdad. Justo cuando llegaba a la puerta, James gritó mi nombre. Olivia Thompson, dijo con frialdad, deja tu pulsera de la suerte. Emma ha tenido pesadillas últimamente. Esa pulsera era una reliquia de mis padres, lo único que me quedaba de ellos. Me di la vuelta, con los ojos ardiendo, pero su rostro no mostraba emoción alguna. Ponle precio, dijo. Después de 9 años de matrimonio, donde viví más abajo que el polvo, ¿cuánto valía mi dignidad? Ni me molesté en calcularlo. Solo recordé lo que pasó la última vez que me negué a prestarle a Emma mis gafas de esquiar. James me despojó de mi ropa y me dejó tirada en la ladera nevada de la montaña. Me quité la pulsera y se la deslicé suavemente en la muñeca a Emma. Mirando su rostro pálido, le dije en voz baja, espero que el niño en tu vientre llegue a este mundo sano y salvo. Por una vez, James me ofreció un atisbo de gracia. Olivia, dijo, mientras te comportes, mi hijo también puede ser tu hijo. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, la pulsera en la muñeca de Emma se deslizó y se hizo añicos en el suelo. Un trozo de jade le cortó la pierna. James corrió hacia ella sin pensarlo 2 veces, la levantó en brazos, llama al médico. Gritó a la ama de llaves. Parecía desesperado, en pánico. Los que nos rodeaban me miraban con sonrisas burlonas, como si disfrutaran del espectáculo. Y en ese momento, me di cuenta de que no solo ellos lo encontraban divertido. Yo también lo encontraba ridículo. Anoche, cuando colapsé por un infarto, James se estaba preparando para llevar a Emma a ver la lluvia de meteoritos. Incluso cuando perdí el conocimiento, con espuma en la boca, no se detuvo. Simplemente pasó por encima de mi cuerpo. Antes de desmayarme, lo escuché decirle a la ama de llaves, desinfecta toda la sala. Emma vuelve mañana. No quiero que huela nada desagradable. Apreté el mango de mi maleta y me giré para irme, pero James me agarró de la muñeca con un agarre helado. Pide disculpas, dijo, tajante. ¿Qué? Empecé a decir. Antes de que pudiera terminar, me arrastró hasta quedar de rodillas frente a Emma. Mis rodillas cayeron sobre los fragmentos de jade, y la sangre manchó el suelo blanco bajo mí. Al ver la sangre, James frunció el ceño con disgusto y soltó mi brazo. Tiraste la pulsera a propósito y la lastimaste. ¿No deberías al menos disculparte? Desde que me casé con James, las palabras, lo siento, se convirtieron en mi letanía diaria. Si la sopa estaba sosa, lo siento. Si le enviaba un mensaje para saber si estaba bebiendo demasiado, lo siento. Si accidentalmente veía un mensaje de Emma invitándolo a un hotel, lo siento de verdad. Mordiendo el interior de mi mejilla, me levanté y me incliné ante Emma. Hice 3 reverencias formales, cada una más profunda que la anterior. Luego miré a James y le pregunté en voz baja, ¿es suficiente? Sus ojos se posaron en la sangre en la comisura de mis labios, su pecho subía y bajaba con rabia silenciosa. Olivia, silbó, tu querido viejo ya no está para protegerte, así que, ¿para quién finges con esa cara patética? Antes de que pudiera responder, llegó el médico. James me apartó bruscamente y condujo al doctor directamente hasta Emma, concentrando todo su corazón en esa mujer. Aproveché ese momento para caminar rápidamente hacia la salida. Al cruzar el umbral, escuché el sonido agudo de 2 bocinazos, beep, beep. Un elegante coche plateado esperaba en la entrada.
Aceleré el paso, pero antes de que se abrieran los portones, 2 guardaespaldas aparecieron y me arrastraron de vuelta al interior a la fuerza. En el estudio, James ordenó que me ataran. Luego dio la orden más cruel de todas, mandó a alguien a que me inyectaran una aguja gruesa en el brazo, tan ancha como la muñeca de un niño. A través de la puerta entreabierta, escuché al médico hablar con cautela: «Señor Robinson, aunque tanto su esposa como la señorita Davis comparten el tipo de sangre raro H negativo, su esposa tiene antecedentes de cardiopatía. Extraerle sangre en estas condiciones podría desencadenar fácilmente un shock agudo. Creo que sería más seguro llevar a la señorita Davis al hospital y tratar su anemia allí». «No necesito más explicaciones», interrumpió James con frialdad. «Su única responsabilidad es asegurar que Emma se recupere. Lo demás, no le concierne». Al oír sus pasos acercarse, cerré lentamente los ojos. «¿Te duele?», preguntó James en voz baja, con una nota de aparente preocupación poco común. «Aguanta un poco más, ya casi termina». Giré el rostro, demasiado agotada para responderle. Después de extraerme 800 mililitros de sangre, mis labios adquirieron un tono púrpura azulado. De repente, desde la habitación principal, Emma empezó a toser. Ante el sonido, James impidió que el médico retirara la aguja y ordenó una extracción doble. El médico, ahora sudando visiblemente, le advirtió que eso podría matarme. Tras una breve pausa, James respondió con una calma escalofriante: «Emma está embarazada. El bebé debe ser la prioridad». «Pero», empezó el médico. Lo interrumpí yo, con voz débil pero firme: «Adelante. Termina de una vez. Y luego déjame ir». James me miró con frustración. Abrió la boca, dispuesto a regañarme. ¿De verdad iba a seguir haciendo una escena por algo tan insignificante? ¿Acaso estaba pensando en huir de casa? Pero entonces, la voz suave de Emma salió de la habitación: «James, cariño». Y con eso, él se fue. 2 días después, desperté en una cama de hospital, debilitada por el shock. Lo primero que vi fue a James, sentado a mi lado, revisando documentos. Nuestras miradas se cruzaron por un largo momento. Sin decir una palabra, se levantó, trajo un cuenco de gachas y fingió que iba a darme de comer. Giré ligeramente la cabeza y dije en voz baja: «Lo haré yo misma». Me observó en silencio mientras terminaba lentamente la mitad del cuenco. Luego preguntó: «¿Te sientes mal en algún lado?». No respondí a su pregunta. En cambio, dije con frialdad: «Por favor, pásame mi teléfono». Tal vez mi tono fue demasiado distante, porque James dudó unos segundos antes de llamar a la ama de llaves para que lo trajera. Cuando revisé la pantalla y vi una larga lista de llamadas perdidas, James preguntó de repente: «¿Quién te estaba llamando?». Nunca antes se había molestado en hacer una pregunta así. Aparté la vista y respondí con calma: «Alguien que no conoces». James desabrochó el primer botón de su camisa y me miró con voz más fría: «Olivia, ¿por cuánto tiempo más vas a seguir con esta actitud? Te comportas como una princesa. ¿De verdad crees que el mundo gira a tu alrededor?». Antes, cuando James se enojaba, yo reflexionaba sobre mis errores y trataba de consolarlo. Pero ahora, simplemente señalé su teléfono que vibraba sobre la mesa y dije sin expresión: «Es Emma». Al oír su nombre, James sonrió. Sin decir nada más, salió al pasillo para atender la llamada. Apenas se fue, mi teléfono sonó. Respondí, y antes de poder decir una palabra, una voz preocupada se escuchó por el altavoz: «Olivia, prometiste que vendrías a buscarme. ¿Cambiaste de opinión?». «No, no lo he hecho», susurré. «Pasó algo inesperado». «¿Inesperado? ¿Qué pasó?». «No. Esto no está bien. Voy a volar de regreso». Lo interrumpí con suavidad, bajando la mirada: «Dame solo unos días más». Cuando James volvió a entrar a la habitación, acababa de terminar la llamada. Notó algo que lo sorprendió: la curva apenas perceptible de una sonrisa en mis labios. Hacía tanto tiempo que no me veía sonreír, que su pecho se sintió extrañamente pesado. Pero había prometido regresar con Emma para cantarle una canción de cuna a ella y al bebé, así que no dijo nada, asumiendo que había sido otra llamada de mi prima. Desde que me casé, dejé de ver a mis amigos. Las únicas personas que aún me contactaban eran familiares mujeres. Recogió sus papeles, se dio la vuelta sin mirarme a los ojos, y dijo con frialdad: «Hay algo que debo atender en la oficina. Volveré mañana».
pero no volvió al día siguiente, ni al siguiente. En lugar de regresar, gracias a conocidos en común, comencé a recibir videos de él y Emma juntos. Iban a fiestas, cenas, eventos sociales. Él lucía como un hombre recién enamorado, ansioso por mostrar al mundo a su nueva pareja. El día en que me dieron de alta del hospital, James publicó un collage de fotos en sus redes sociales. A la luz dorada del atardecer, estaba de pie en un globo aerostático, sosteniendo con ternura el rostro sonrojado de Emma mientras la besaba profundamente. Comenté bajo la publicación: les deseo una vida llena de felicidad y que su bebé llegue sano y hermoso. 10 minutos después, James llamó. No respondí. Media hora más tarde, terminé los trámites de salida del hospital por mi cuenta y, al pasar por la entrada del área de maternidad, vi a James junto a Emma. Escuché a una joven enfermera en la recepción hablarle dulcemente a Emma: señora Robinson, su esposo realmente la adora. Siempre está a su lado cada vez que viene. Incluso cuando le hacen un ultrasonido, insiste en calentar el gel con las manos primero, para que no esté frío sobre su piel. Alrededor de ellos, las otras futuras madres los miraban con admiración en los ojos. Casi sin pensarlo, llevé una mano suavemente a mi vientre. Recordé que, no hace mucho, también allí crecía una vida. Ese recuerdo me arrastró de vuelta al día del accidente. Al sangrado abundante. A la pérdida del embarazo. Había llorado desconsoladamente mientras llamaba a James por videollamada, buscando consuelo. En su lugar, lo que vi fue a Emma, completamente desnuda, recostada en su cama. Su voz fue burlona y cruel. Señora Robinson, dijo con una sonrisa ladina, James perdió una apuesta conmigo, así que como castigo lo até a la cama. ¿Puedo ayudarla en algo? No dije nada. Simplemente colgué la llamada. Menos de un minuto después, James me llamó de nuevo. Sostenía a Emma, con los ojos aparentemente llenos de lágrimas, y me gritó con furia: «Eres patética, Olivia», ladró. «Eres mezquina y estúpida. Honestamente me pregunto cómo alguien como tú puede hacer algo bien. Ni siquiera pudiste retener a tu propio hijo». Y añadió: «Gente como tú debería ser atropellada por un camión y desaparecer de una vez». El recuerdo se desvaneció mientras intentaba alejarme silenciosamente, sin querer ser vista. Pero James me vio. Su expresión se tornó fría mientras se acercaba a mí. «¿Qué haces parada ahí?», preguntó con dureza. Bajé instintivamente la mirada y respondí en voz baja: «No los estaba siguiendo. Solo fue una coincidencia encontrarlos aquí. Disculpa por molestarlos». «Espera», dijo James, frunciendo el ceño. Emma frunció los labios con una sombra de celos en la mirada y apretó su brazo con más fuerza. Luego se volvió hacia mí con una sonrisa empalagosa. «Señora Robinson», dijo con alegría fingida, «realmente aprecio la sangre que me donaste. Sin ella, probablemente seguiría mareada ahora. James, ¿podrías pedirle que venga con nosotros a casa? Solo por un rato. Por favor, por favorcito». James se rió y le dio un suave golpecito en la nariz. «Mi dulce y amable bebé mimar», dijo con cariño. «Lo que tú digas». Como de todas formas tenía que regresar a recoger mis cosas, no rechacé la llamada amable de Emma. En el amplio coche negro, pronto noté, tal como Emma seguramente había planeado, una prenda de encaje entre los asientos, aún con señales evidentes de uso. «¡Ay, cielos!», exclamó Emma con fingida sorpresa. «¿Cómo acabó esto aquí?» «James, pensé que habías dicho que ya lo habías tirado». Mordió su labio, fingió estar avergonzada y se acurrucó contra su pecho, golpeándolo ligeramente con los puños. James rió suavemente y se disculpó, diciendo que todo había sido culpa suya, mientras me lanzaba miradas furtivas para ver cómo reaccionaba. Pero no le di nada. No mostré enojo, ni celos. Simplemente miré por la ventana. Ese mismo peso sofocante que sentí en la habitación del hospital volvió a mi pecho. «Olivia», soltó James de repente. «No has quitado la vista de tu teléfono desde que subimos al coche». Su voz era cortante, con un tono de irritación. «¿Con quién hablas? ¿Tu prima? ¿O alguien más que ni siquiera conozco?» Acababa de terminar de reservar mi vuelo. Apagué la pantalla y respondí con calma: «Solo estaba leyendo las noticias». Pero eso pareció irritarlo aún más. El ceño se le profundizó, y sin previo aviso, me arrebató el teléfono de las manos. «¿Cuál es la contraseña?», exigió.
Mi cumpleaños, dije. Habíamos estado casados 9 años. Los 6 dígitos eran dolorosamente simples, pero aún así no logró desbloquearlo. Intentó una y otra vez, hasta que el teléfono se bloqueó. El resto del trayecto fue en silencio. Cuando el coche se detuvo frente a la casa, James corrió a ayudar a Emma, que sufría de náuseas por el embarazo, y la acompañó hasta la habitación principal. Ordenó al cocinero que preparara sus platillos favoritos. Pero cuando bajó de nuevo y me vio caminando en silencio hacia la habitación de invitados, dudó por un momento. Luego, se volvió hacia el cocinero y dijo: «Prepara también algunos de los platos habituales de mi esposa. Esta noche, pon la mesa para 3». Arriba, en la habitación de invitados, abrí mi maleta, solo para encontrar toda mi ropa hecha trizas. Cada prenda había sido cortada en cintas. Pero, afortunadamente, los documentos y el pasaporte que había escondido en el bolsillo interno estaban intactos. Justo cuando estaba reuniendo mis cosas, lista para irme, Emma apareció en la puerta. Sostenía una pequeña botella negra en la mano. Sus ojos me recorrieron con desprecio mientras decía con desdén: «Bueno, Olivia, debo admitir que no pensé que podría soportar tanto. Has sido completamente humillada, convertida en el hazmerreír de los círculos sociales, y aún así te aferras a los Robinson como una perra callejera patética que no sabe cuándo irse». Luego se encogió de hombros con fingida indiferencia. «Claro, tiene sentido. Tu abuela del lado Thompson murió el mes pasado. Sin ella, perdiste tu mayor escudo. No es de extrañar que te aferres a James como si fuera tu última tabla de salvación». De pronto, su expresión cambió a una de euforia burlona. «Por cierto, ¿sabes por qué James se negó a llevarte al hospital aquel día, cuando llorabas y le suplicabas que te llevara en helicóptero a ver a tu abuela por última vez?» Sacó su teléfono y me mostró la pantalla. «Fue porque ya me había prometido llevarme a la playa esa tarde para ver el atardecer. Esta foto, este beso, eso es de ese día». Con un golpe fuerte, le tiré el teléfono de las manos. Había tenido suficiente. En un solo movimiento, me lancé hacia ella y le rodeé el cuello con las manos. La botella cayó de las manos de Emma y se estrelló contra el suelo. Al instante, un penetrante olor a gasolina llenó el aire. En el caos de nuestro forcejeo, Emma, claramente alterada y desesperada, encendió un fósforo. En segundos, el combustible prendió fuego. Un espeso humo negro se elevó y la habitación fue envuelta por las llamas. Yo acababa de salir del hospital. El humo me invadió rápido, drenándome las fuerzas del cuerpo. Me desplomé en el suelo, incapaz de moverme. A través del rugido del fuego, escuché la voz de James: «Olivia». Luego vinieron los gritos del personal tratando de detenerlo: «Señor, es demasiado peligroso adentro, espere a que llegue seguridad con los extintores, quítense. Olivia sigue ahí dentro». James no dudó. Empujó a todos y corrió directo hacia la casa en llamas. Pero lo que no esperaba encontrar, era que Emma también seguía dentro. «James, por favor, ayúdame», lloró ella, con voz débil. Antes de que pudiera terminar su súplica, James la tomó en brazos sin pensarlo, y la sacó del fuego. Ni siquiera me miró al pasar. Media hora después, tras asegurarse de que Emma estuviera atendida y fuera de peligro, James recorrió toda la propiedad buscándome. Pero yo ya no estaba. Esa noche, en el aeropuerto, tras enviar un paquete, abordé un vuelo al Reino Unido, aún tosiendo por el humo que permanecía en mis pulmones. Justo antes del despegue, recibí un mensaje de James: «Esto no es un juego de escondidas. La cita prenatal de Emma es mañana a las 10. Deberías venir también para que revisen tus pulmones». No respondí. En cambio, saqué la tarjeta SIM y apagué el teléfono. «James, desde este momento, estamos terminados. Para siempre». Al día siguiente, en el hospital: «James, ¿nuestro bebé estará bien?», preguntó Emma en voz baja, con los ojos llenos de esperanza frágil. James la rodeó con los brazos de inmediato, su tono fue suave al responder: «El doctor dice que el bebé está perfectamente sano. Lo de ayer no causó ningún daño». Emma sonrió aliviada. «Qué tranquilidad, te veías tan serio todo el tiempo que estuvimos aquí». Sin decir una palabra, pensé que algo terrible había pasado. Sus palabras, dichas sin malicia, tomaron por sorpresa a James. De pronto, un recuerdo surgió sin previo aviso en su mente: la forma en que la había mirado yo entre las llamas, con los ojos fríos, una expresión indescifrable.
frunció el ceño y volvió a abrir su bandeja de entrada. Todavía no había ninguna respuesta mía. Ni una sola palabra. Antes, incluso cuando me ignoraba, yo siempre corría a su lado cuando él me llamaba. Nunca lo rechacé, ni una sola vez. Pero ahora había aprendido a irme. Soltó una risa amarga y silenciosa. Luego, guiando a Emma fuera del departamento de obstetricia, la acompañó a almorzar, la dejó en casa, y regresó a la oficina. Apenas entró, un asistente varón se le acercó apresurado. Señor, el señor Robinson ha regresado del extranjero y ha convocado una reunión inmediata con toda la junta directiva. Todos están reuniéndose en la sala 1. Sin perder el ritmo, James se giró hacia la sala de reuniones y dio una orden casual: elige algunos de los bolsos de diseñador más nuevos, y algunas joyas de moda. El asistente asintió rápido: sí, señor Robinson. Haré que los envíen al apartamento de la señorita Davis. James se detuvo a mitad de paso, se frotó el puente de la nariz y lo corrigió: envíalos a la residencia de los Thompson. Desde su perspectiva, una vez que me había ido de la villa, el único lugar al que podría haber ido era a la antigua casa de mi familia. Una semana después, en plena noche, tras terminar un proyecto extenuante, James por fin volvió a casa. Pero al entrar en la sala, fue recibido por una figura delgada, acurrucada como un camarón sobre el sofá, vestida con una bata de seda. Olivia, comenzó con cansancio, ¿cuántas veces te he dicho que volveré a casa cuando termine el trabajo? No hace falta que... Se detuvo en seco. No era yo. Era Emma atrapada en su mirada fría e inmóvil. Emma tembló levemente. Su voz era temblorosa, cargada de miedo y tristeza. ¿James? Olivia no ha vuelto en días. Le he enviado tantos mensajes para disculparme, pero nunca respondió. Tal vez debería mudarme. Su voz se quebró, y parecía a punto de llorar. James frunció el ceño y la atrajo hacia sus brazos, dándole un beso rápido y sin entusiasmo en la frente. Cuídate. No pienses tanto. Luego dijo en voz baja: lo acepte o no, Olivia, desde ahora, esta es tu casa. Tuya y del bebé. Media hora después, James estaba solo en el balcón, la bata suelta, un cigarrillo entre los dedos. El humo se enroscaba hacia el cielo nocturno mientras él miraba a lo lejos. No había fumado en mucho tiempo, pero esa noche, por razones que no comprendía, el deseo volvió con fuerza. Como guiado por algo fuera de su control, deslizó el dedo por la lista de contactos en su teléfono. Al fondo del todo, encontró mi nombre. Su pulgar flotó sobre el botón de llamada durante mucho tiempo, pero al final, no la hizo. En su lugar, tras terminar 2 cigarrillos, envió un mensaje: Olivia, mañana es el cumpleaños número 80 del abuelo Robinson. Te sugiero fuertemente que te comportes durante la celebración. No le causes problemas a Emma ni al bebé. El día de la celebración, James llegó con Emma del brazo. Los dos acapararon miradas, como si fueran la pareja perfecta. Solo cuando el propio abuelo Robinson entró en el salón de banquetes, James soltó finalmente la mano de Emma y se acercó para acompañar al homenajeado, ayudándolo a saludar a los invitados importantes. El anciano se giró y preguntó con intención clara: ¿por qué Olivia no está contigo? James frunció los labios en una línea firme. Por una vez, me defendió: abuelo, ha estado trabajando sin descanso en tu regalo de cumpleaños durante días. La vi exhausta, así que le dije que descansara un poco. Llegará un poco más tarde. 2 horas pasaron en un parpadeo. La velada llegó a su punto culminante, la entrega de regalos y los deseos de cumpleaños. Y aún, yo no había aparecido. El mal presentimiento de James crecía minuto a minuto. Se apartó hacia un rincón tranquilo y sacó su teléfono. Marcó mi número. El número que ha marcado no está disponible en este momento. Llamó otra vez. Y otra. El mismo mensaje automático. Justo entonces, un mensajero entró al salón, cargando 3 paquetes bellamente envueltos. Venían de mí. Todos los ojos se volvieron hacia el abuelo Robinson mientras abría la primera caja con una sonrisa tierna. Dentro había un impresionante tapiz bordado, con 100 deidades otorgando bendiciones de longevidad. Era evidente que esa pieza había tomado meses de trabajo meticuloso, cosida cuidadosamente a mano. Conmovido, los ojos del abuelo se humedecieron mientras abría el segundo regalo. En la caja yacía la joya familiar, un conjunto de alhajas que su esposa me había regalado cuando me casé con James. En su mundo,
que una mujer devolviera una reliquia familiar significaba una sola cosa. Todos lo sabían. Antes de que el anciano pudiera decir una palabra, James, con el rostro ensombrecido por la rabia, se acercó al tercer paquete. Tenía los puños apretados. Tal como lo había previsto, él mismo abrió la última caja, con las manos temblorosas. Era grande, pero el contenido era escaso, solo 2 cosas reposaban en su interior. Un acuerdo de divorcio, y un informe médico. James se quedó paralizado. ¿Divorcio? ¿Yo quería el divorcio? No podía ser cierto. Pero al bajar la vista al informe y leer lo que decía, su rostro palideció por completo. Lo siguiente que se oyó fue el sonido seco de una bofetada. El abuelo Robinson se había levantado y le había propinado un golpe certero en la cara frente a todos. «¡Monstruo!», gritó el anciano, con la voz temblando de furia. «Mira lo que has hecho. Si hubieras sabido que esto pasaría, jamás te habría dejado casarte con Olivia. Has arruinado su vida». El anciano tambaleó, casi se desmayó, y la familia corrió a sostenerlo para sacarlo de allí. Uno por uno, los invitados comenzaron a retirarse en silencio. James se quedó donde estaba, inmóvil, con la mirada fija en los papeles de divorcio que tenía entre las manos. Nadie sabía cuánto tiempo estuvo allí, inmóvil. Finalmente, su expresión se volvió vacía. Lentamente, con las manos aún temblorosas, hizo pedazos el acuerdo de divorcio. Ignoró los gritos ansiosos de Emma detrás de él, tomó las llaves del coche del chofer y condujo directamente a la residencia de los Thompson. Pero cuando llegó, la casa estaba oscura. Bajó la ventanilla, aparcó junto al portón del jardín y encendió un cigarrillo tras otro. Fumó toda la noche. Al amanecer, su garganta estaba seca y áspera, la voz completamente ronca. Aún así, ni una sola luz se encendió dentro de la casa. 5 días después de la celebración, finalmente se enteró de que yo había salido del país. ¿Qué me había ido? ¿Había estado tan desesperada por evitarlo? Solo había cometido un error, uno que todos los hombres del mundo han cometido alguna vez. ¿Por qué Olivia tenía derecho a marcharse así, como si nada? ¿Por qué ella podía decidir que todo había terminado? No lo aceptaba. No podía aceptarlo. Después de rastrear mi nueva dirección en el extranjero, James reservó el siguiente vuelo disponible. No volvió a casa. No hizo la maleta. Se fue directamente desde su oficina al aeropuerto. Justo cuando estaba por hacer el check-in, Emma apareció entre lágrimas, con la voz temblorosa de emoción. «James», lloró, «¿de verdad vas a dejarnos, al bebé y a mí?» James miró su vientre ya notoriamente abultado. Su expresión era ilegible. Extendió una mano y le acarició la cabeza con suavidad, hablando con una voz calma y firme. «Ya le pedí a mi asistente, el señor Anderson, que prepare un nuevo lugar para ti. Puedes mudarte hoy mismo». Al oír eso, las lágrimas de Emma brotaron con más fuerza. «Viviría en un basurero si eso significara estar cerca de ti», sollozó. «Pero nuestro bebé es inocente, James. Si Olivia de verdad te amara, trataría a nuestro hijo como suyo también. En cambio, arruinó el cumpleaños de tu abuelo y te humilló frente a toda la familia Robinson y los invitados. Una mujer así». Antes de que pudiera terminar su arremetida, James la interrumpió de forma tajante. Su rostro se había endurecido. «¿Y tú qué derecho tienes de juzgar a mi esposa?». La miró con decepción evidente. «Emma, alguna vez pensé que eras sensata. Pero está claro que has olvidado cuál es tu lugar». Un miembro del personal le entregó su pase de abordar, y James lo tomó sin apartar la vista de Emma. Su voz permaneció plana, sin emoción, no importa cuántos hijos tenga fuera del matrimonio. «Olivia siempre será la única mujer a la que llamo mi esposa». Y añadió con frialdad: y asegúrate de sacar todas tus pertenencias de la villa antes de irte. No quiero que Olivia regrese y vea algo que la perturbe». Emma se quedó congelada por un momento, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Luego soltó una risa amarga y le gritó a James mientras se alejaba: «James, eres más ingenuo de lo que imaginé. ¿De verdad crees que Olivia volverá después de todo lo que le hiciste? Dicen que nadie entiende mejor a una mujer que otra mujer». Pero James, ya alejándose, no prestó atención a sus palabras. Él creía que conocía a su esposa. Durante 9 años, no importaba cuán enojada estuviera Olivia, él siempre lograba recuperarla. Una disculpa sentida,
algunos regalos bien pensados, y ella lo perdonaba. Pero esta vez se sentía diferente. Esta vez, ella había firmado papeles de divorcio impresos. Y James sabía que los gestos habituales no serían suficientes. Después de pensarlo mucho, en cuanto aterrizó, se dirigió directamente a un estudio de tatuajes. Sacó un diseño que yo le había enviado 5 años atrás y se lo entregó al tatuador. «Tengo prisa», dijo. «No uses anestesia». 7 horas después, James salió del estudio con una camisa blanca empapada en sangre. Sin descansar, fue a comprar un regalo de lujo valorado en 1.999.000 rosas blancas puras. Tras casi 48 horas sin dormir, condujo hasta una finca vinícola en las afueras de Londres. En la autopista, repasaba mentalmente su disculpa una y otra vez, practicando cada palabra, cada gesto. Pero sin importar cuántas veces lo ensayara, lo primero que quería decirme siempre era lo mismo: «Olivia, ¿te he extrañado tanto?». Finalmente, James me encontró. A kilómetros de distancia, en una tierra extranjera. Pero en el momento en que me vio, las flores cayeron de sus manos. El sol estaba bajo en el horizonte, bañando de dorado los viñedos. Yo estaba de pie, en brazos de otro hombre. Alto, apuesto. Mi rostro estaba iluminado por una sonrisa que James nunca había visto antes, relajada, despreocupada. Reía con dulzura mientras nos dábamos de comer uvas recién cortadas. James no pudo decir las palabras que había preparado durante días. En su lugar, atónito y sin habla, solo logró preguntar: «¿Quién es él?». Al sentir cómo mi cuerpo se tensaba ligeramente, el hombre a mi lado me sostuvo con más firmeza. Luego habló, con un tono casual y seguro: «Debe ser James. He visto tus fotos de boda con Olivia. Debo decir, te ves peor en persona que en las fotos». Al verme soltar una leve risa ante la broma, James sintió como algo se rompía dentro de su pecho. Apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se hundieron en las palmas. «Ya que has venido hasta aquí», continuó el hombre, «supongo que debo presentarme como es debido. Soy Owen. El de Olivia». «Owen», interrumpió James de pronto. «Ya recuerdo. Eres el hijo del antiguo chofer de los Thompson, ¿verdad? El que fue echado por la abuela de Olivia por robar. ¿El ingrato?». Owen alzó una ceja, sin inmutarse por el insulto. Pero yo fruncí el ceño, protectora. «James, te equivocas. Owen no es como tú crees. Y además, ¿por qué estás aquí? Esta es propiedad privada. No tienes derecho a entrar sin permiso. Lo que estás haciendo es allanamiento». Al escuchar mi tono, James se dio cuenta de que yo intentaba echarlo. Su expresión cambió al instante. Por un momento, olvidó completamente que había ido a convencerme de volver. Su ira estalló de nuevo: «Olivia, he venido hasta aquí a buscarte yo mismo. Por favor, deja de comportarte como una niña. Solo ven a casa conmigo». Lo miré como si se hubiera vuelto loco. «¿Casa?», pregunté con calma, pero con incredulidad evidente en la voz. «¿Tuviste un accidente y se te dañó el cerebro, James? Ya estamos divorciados. ¿O es que no viste los papeles de divorcio con mi firma?». La posibilidad de que los documentos se hubieran perdido en el correo era mínima, pero no imposible. Estaba a punto de ofrecerme a imprimir otra copia para enviársela, cuando volvió a hablar. Su voz, arrogante y segura: «Rompí esos papeles ridículos en cuanto los vi», dijo James, sin pestañear. «Olivia, sé que estás molesta. Sé que se trata de Emma. Pero ya me encargué de todo. Te lo prometo, desde ahora, ella no volverá a aparecer frente a ti». Dio un paso rápido hacia mí, levantando la mano como si quisiera tocar mi rostro, ese que decía extrañar día y noche. Pero antes de que pudiera alcanzarme, lo empujé con firmeza. Mi voz se mantuvo baja y serena: «Señor Robinson, cuando la familia Thompson estaba en apuros, solo los Robinson ofrecieron ayuda. Casarme contigo fue mi forma de devolver ese favor. Durante 9 años, hice todo lo posible por retribuir esa bondad. Y ahora, Emma lleva a tu hijo. La familia Robinson ya tiene un heredero. Sinceramente, les deseo a los 3, felicidad y paz». Cuando terminé, alguien tan astuto como James ya no podía fingir no haber entendido. Estaba decidida a alejarme para siempre. El pánico apareció en su rostro. «Mi amor, ¿por qué dices estas cosas?», preguntó James,
con la voz quebrada. ¿Estás diciéndome que todos estos 9 años conmigo solo fueron para saldar una deuda? ¿Esperas que me crea una excusa tan débil? Por supuesto que no lo creía. Si yo nunca lo hubiera amado, ¿por qué lo abrazaría cada mañana antes de que se fuera al trabajo, haciendo pucheros hasta que me besara la mejilla? Si nunca me hubiera importado, ¿por qué lloré hasta quedarme ciega la noche que entró al quirófano, negándome a dejar el hospital aunque todos intentaran consolarme? La verdad era que lo amé profundamente. Tan profundamente, que cualquiera con ojos podía ver cuánto le entregué el corazón. ¿Y qué hizo él a cambio? Cuanto más amor le ofrecía, cuanto más comprensiva y obediente era, más cruelmente pisoteaba mi dignidad. Olvidó que el corazón humano está hecho de carne, no de piedra. El dolor, repetido demasiadas veces, se vuelve insensibilidad. Y esa insensibilidad, con el tiempo, se transforma en una calma absoluta, una que ya no busca amar, ni ser amada. James forzó una sonrisa torcida, una que dolía más que si estuviera llorando. Sus ojos estaban inyectados en sangre mientras me miraba fijamente. Olivia, dijo con voz baja, de verdad no sabía que la presencia de Emma te hería tanto. Lo que pasó entre nosotros fue solo un error borracho. La llevé a casa porque sentí que era mi responsabilidad. Cuando dé a luz, la enviaré al extranjero. ¿Con eso sería suficiente? Negué con la cabeza sin dudar. James, no me importa lo que tú y Emma sean el uno para el otro. Lo que importa es que yo ya empecé una nueva vida aquí, y no voy a volver contigo. Por favor, vete. James comenzó a gritar, incapaz de contener su frustración. ¿Qué nueva vida? Tú. Pero antes de que pudiera terminar la frase, el mundo empezó a girar a su alrededor. No había dormido en 2 días, y aún sangraba por la eliminación del tatuaje. Su cuerpo no resistió más. Todo se volvió negro mientras caía. Cuando James abrió los ojos nuevamente, ya eran las 11 de la noche. Giró la cabeza y vio un vaso de agua en la mesita de noche, dejado por la ama de llaves. Lo confundió con una señal mía. Sonrió débilmente y se arrastró fuera de la cama, ignorando su malestar, y comenzó a buscarme por toda la casa. Subió con lentitud la escalera en espiral, cada peldaño empapado por su sudor. Pero cuando finalmente llegó a la terraza del tejado, lo que vio le perforó el alma. Allí estaba yo, envuelta en los brazos de Owen, perdida en un beso largo e íntimo. James se congeló, el rostro tan pálido como el papel. En un arranque de furia, se lanzó hacia Owen, lo agarró del cuello de la camisa y gruñó entre dientes apretados, ¿qué crees que estás haciendo con Olivia? A estas alturas, James ya no podía mentirse. No podía seguir fingiendo que Owen era solo un vecino de la infancia. ¿Quién te dio permiso de tocar a mi esposa? Gritó James, con la voz cortante por la rabia. Owen soltó una carcajada, tranquila pero burlona. ¿Tu esposa? James, ¿alguna vez trataste a Olivia como tal? ¿La valoraste como se merecía? Tú, empezó James, pero antes de que pudiera continuar, Owen, conocido por su carácter fuerte, le propinó un puñetazo directo al rostro. Escúchame bien, Robinson, gruñó Owen, si Olivia no fuera tan compasiva, hace mucho que habría arrojado a una basura como tú a los lobos que rondan fuera de esta finca. Ahora ella es mi prometida. Y no me importa cuán patético sigas apareciendo aquí como un fantasma desesperado, ella nunca te volverá a mirar. James se quedó helado. Su puño alzado descendió lentamente mientras se giraba hacia mí, incrédulo. ¿Es cierto eso? Preguntó con la voz temblorosa. Olivia, no ha pasado ni un mes desde que nos separamos, ¿y ya aceptaste casarte con otro? Lo que James no sabía era que el día que me enteré de que Emma estaba embarazada, ya le había dicho que sí a Owen a través de una videollamada, desde el otro lado del océano. Owen me había amado desde que éramos niños. Su propuesta fue sincera y solemne, y yo asentí sin dudarlo. Ahora, simplemente me apoyé con aire relajado en el hombro ancho de Owen, y le respondí a James con un leve murmullo divertido. James me miró como si hubiera perdido la razón. Su voz se quebró de incredulidad. Olivia, ¿estás loca? Eres mi esposa. Yo nunca acepté el divorcio. ¿Y tú ya estás en brazos de otro hombre? ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Y por qué no? Dije, ladeando la cabeza levemente, parpadeando con fingida inocencia. ¿Desde cuándo tu aprobación significa algo para mí, James? Siempre pensaste demasiado bien de ti mismo. Esta será la última vez que lo diga, tú no significas nada para mí.
Absolutamente nada. Entre nosotros todo ha terminado. Completamente. Y con eso, ignorando la expresión atónita y devastada de James, entrelacé mis dedos con los de Owen y me giré. Continuamos nuestra conversación bajo la luz de la luna, como si nada hubiera pasado. Nadie supo cuándo se fue James de la finca. Nadie preguntó. Nadie se preocupó. Pero en lugar de volver a su país, compró un apartamento en un edificio alto con vista a los viñedos cercanos. Desde allí, podía ver la finca a lo lejos. Cada día, su rutina era la misma: videoconferencias con su equipo de gestión en casa, y luego una visita al portón de la finca. Cada vez que venía, traía flores frescas. Nunca repetía el ramo. A veces era algo que yo había mencionado en voz baja hacía años. Algo que deseé, pero nunca recibí. Pero yo nunca lo reconocí. No cambié ni una sola cosa en mi rutina por él. 9 años en un matrimonio construido sobre la resignación y la decepción me habían enseñado una lección valiosa: una mujer jamás debe moldear su vida para encajar en la sombra de un hombre. Trabajaba cuando lo necesitaba, salía cuando lo deseaba. El mundo era vasto, y mi única responsabilidad era ser feliz. En cuanto a James, sospechaba que su persistencia tenía más que ver con su padre. El señor Robinson siempre me tuvo cariño. Seguramente estaba presionando a James para que permaneciera allí, para que me rogara perdón. Así que tomé el teléfono y llamé yo misma al señor Robinson. Le dije que ahora tenía un prometido, y una nueva vida por delante. Le pedí que no hiciera que James siguiera desperdiciando su tiempo y energía persiguiendo algo que ya no existía. Pero incluso después de esa llamada, James se quedó. Durante un mes entero, se paró día tras día frente a la finca, solo para intentar ver aunque fuera una sombra mía desde la ventana de su auto. Fue Owen quien finalmente perdió la paciencia. Una noche, al volver de una fiesta, vimos a James desde lejos. Estaba de pie bajo un farol, sosteniendo otro ramo de rosas blancas. En el momento en que bajé del coche, el cielo nocturno estalló en una lluvia de fuegos artificiales de colores. Owen conocía bien esos fuegos. Había visto ese viejo video de propuesta de James más veces de las que quería admitir. En aquel entonces, yo era joven e impresionable. Me deslumbraron las luces y las promesas, y dije que sí con el corazón rebosante de ilusión. Al ver cómo mi atención se desviaba por un instante hacia el espectáculo, la inseguridad de Owen se desbordó. Avanzó furioso hacia James y estalló una pelea. «James», gritó, «eres un desgraciado sinvergüenza. Lo único que haces es rondar por aquí, esperando que mi prometida te mire una vez más. Eres como un chicle pegajoso que no se despega. Tienes 30 años y sigues comportándote como una sabandija patética». James le gruñó con amargura. «¿Y tú qué eres, entonces?» «Olivia y yo estuvimos juntos 9 años. Si ella no hubiera tenido ese accidente, si no hubiera perdido la capacidad de tener hijos, nunca habría dejado que Emma tuviera al bebé. Nunca». «Tú no entiendes nada», continuó James, con el rostro torcido por la amargura. «Olivia está contigo solo porque me malinterpretó. Cree que la engañé, que ya no la amo. Esa es la única razón por la que se conformó contigo, el suplente eterno. Pero cuando la calme y le explique todo, romperá su compromiso, y volverá conmigo». El rostro de Owen se oscureció. Con una risa helada, le propinó un puñetazo y lo tiró al suelo. Cuando perdí a mi bebé en aquel accidente de coche, fue Owen quien dejó todo y corrió a mi lado. Se quedó conmigo día y noche, sin siquiera cambiarse de ropa, cuidándome hasta que estuve lo suficientemente bien para salir del hospital. ¿Y dónde estaba James durante todo eso? Decía estar abrumado con el trabajo. Pero en realidad, había comprado 2 boletos a Praga. Mientras yo lidiaba con el trauma y el dolor, él paseaba de la mano con Emma por cada calle de esa romántica ciudad, cenando, riendo, disfrutando, como si nada más en el mundo importara. Por más que traté de detenerlos, los 2 hombres terminaron en una pelea a gritos y golpes. Estaban tan enfrascados en la confrontación que no notaron que una patrulla policial se había detenido cerca. 2 agentes extranjeros bajaron del coche. Uno de ellos intercambió una mirada breve con James antes de intervenir rápidamente. Sin hacer preguntas, nos subieron a los 3 a su vehículo y nos llevaron directamente a un hospital cercano. Una vez allí, a pesar de que mi preocupación evidente era por Owen, inexplicablemente me colocaron en la habitación de hospital de James.
Fue entonces cuando entendí que todo lo que había pasado esa noche había sido orquestado por él. Cada paso. Cada detalle. Todo había sido una trampa cuidadosamente tendida con un solo propósito, tenerme a solas. Lo miré, mitad incrédula, mitad divertida. ¿Era todo esto realmente necesario? Le pregunté, con la voz cargada de sarcasmo. James, acostado con 2 costillas rotas, me dedicó una sonrisa torpe, con los ojos enrojecidos por la emoción. Entonces, con voz ronca pero decidida, dijo en voz baja: Olivia, te extraño. Te extraño tanto que me estoy volviendo loco. Justo en ese momento, entró el médico para atender sus heridas, y fue entonces cuando noté el tatuaje en el pecho de James. Era un sol, una luna y un grupo de estrellas. Ese diseño era mío. Lo había dibujado cuando estaba embarazada. Un símbolo de nuestra pequeña familia. Recordé lo que James dijo entonces, cuando se lo mostré con orgullo: ¿una luna? Se burló. ¿Tú de verdad crees que das la talla para eso? Ahora, de vuelta en la habitación del hospital, Owen había salido un momento. James aprovechó la oportunidad para acercarse, me tomó de la muñeca con fuerza y se negó a soltarla. Olivia, dijo, con voz temblorosa, quiero disculparme contigo, como es debido. Lo siento muchísimo, amor mío. Todo lo que pasó fue culpa mía. Haré todo lo que esté a mi alcance para compensarte. Solo, necesito tu perdón. Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Era Emma. Sin dudarlo, James respondió y activó el altavoz. James, ayúdame, por favor. ¿Es tu asistente, el señor Anderson? Entró al apartamento con varios hombres, me llevaron a un hospital. Quieren quitarme a nuestro bebé. James, haz algo. Sus gritos eran desesperados, desgarradores, casi insoportables. Pero James no se movió. Ni un solo gesto de preocupación apareció en su rostro. Solo me miraba, sonriendo débilmente. Entonces dijo: cálmate, Emma. Ya sé que me drogaste aquella noche. Ese niño no puede quedarse. Y en cuanto a las publicaciones que pagaste para difamar a mi esposa, esas mentiras sobre que era estéril, ya las borré todas. Hasta la última. Su voz bajó aún más. Se volvió fría como el hielo, y por eso, vas a pagar. Cuando empiece la operación, el médico no te pondrá anestesia. Y después de esto, no podrás tener hijos nunca más. Un silencio helado se apoderó de la línea. Luego, Emma rompió en llanto, con una voz rota por el terror: señor Robinson, por favor, por favor. Estaba fuera de mí. No pensaba con claridad. Castígueme como quieras, te lo ruego, pero no le hagas daño al bebé. James, por favor. No. No. Ah. Su grito desgarrador atravesó la habitación como una cuchilla. Me estremecí instintivamente, parpadeando con fuerza. James notó el cambio en mi expresión y colgó la llamada de inmediato. Entonces, con manos temblorosas, tomó la mía y la presionó suavemente contra su mejilla pálida. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Olivia, susurró, te enviaré el video completo de la cirugía más tarde. Cuando lo veas con tus propios ojos, tal vez, solo tal vez, puedas perdonarme. Aunque sea un poco. Parecía tan esperanzado, tan vulnerable, como si incluso una pizca de perdón significara el mundo para él. Retiré mi mano con lentitud. Lo miré a los ojos y le dije con calma: este hospital tiene un departamento psiquiátrico excelente. Deberías ir a verlo cuanto antes. James me respondió con una sonrisa débil, casi trágica. Está bien, dijo. Haré lo que tú digas. En su mente, James repasaba todas las cosas que había hecho mal durante los últimos 9 años. El peso de sus errores era aplastante, infinito. Pero por fin se había despertado a la verdad. Creía que estaba listo para pasar el resto de su vida enmendando sus errores. Aún se aferraba a esa esperanza. Cuando, 3 días después, me casé con Owen en una ceremonia grandiosa y alegre. Cuando James se enteró de la noticia, condujo como un loco, atravesando el tráfico para llegar a la iglesia. Pero cuando llegó, despeinado y con el corazón latiendo con fuerza, el pastor, de cabello blanco, acababa de recitar los votos finales. Lo oyó con sus propios oídos, vestida con un vestido blanco fluido. Me volví hacia Owen con una sonrisa radiante y dije:
claramente, sin dudar, sí, acepto. No, Olivia. No puedes casarte con él, gritó James. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando cayó de rodillas sobre la alfombra roja vibrante, como si le hubieran caído rayos. El seo frío y compuesto que una vez todos temieron, ahora parecía un perro callejero, empapado y abandonado bajo la lluvia, temblando y destrozado. Su voz se quebró mientras suplicaba. Por favor, mi amor, no tenemos que divorciarnos. Nunca quise dejarte de verdad. Te lo ruego, no te cases con otro hombre. Lo miré desde arriba, con la mirada llena de un desprecio que no me molesté en disimular. Con calma, respondí, James, por respeto al sobre rojo que tu padre me envió como regalo de bodas, pasaré por alto esta interrupción vergonzosa. Pero esta ceremonia, mi boda con Owen, no está abierta para ti. Así que por favor, vuelve al lugar de donde viniste. Sus lágrimas comenzaron a caer, resbalando por su rostro sin control, y su voz se quebró con desesperación. Olivia, juro que he cambiado. Si solo me dieras una última oportunidad, te prometo que sería diferente. Sería el hombre que mereces. Desde que te fuiste, he pensado en ti cada día. Incluso en mis sueños, veo cómo solías sonreírme, la amabilidad que alguna vez me diste. Olivia, sollozó, te amo. Te amo más que cualquier otra persona podría hacerlo jamás. Como si hubiera perdido todo sentido del tiempo y del lugar, James gritó su amor por mí frente a todos, dejándolo fluir como un río que llevaba años represado. Todo su cuerpo temblaba, las venas en su frente marcadas por la emoción. De repente, se arrancó la camisa negra, dejando al descubierto la cicatriz profunda que rodeaba el tatuaje en forma de luna que llevaba en el pecho. Aún estaba cruda, y sangraba. Eres mi luna, lloró. Dime lo que quieras, y te lo daré. Lo que sea, solo, por favor, no me dejes. No pude evitarlo. Reí. No fue una risa cruel, sino suave, con una mano sobre los labios. James se quedó paralizado, desconcertado por mi reacción. Al encontrarme con su mirada vacía, hablé con suavidad, como una brisa en una mañana tranquila. James, ya tengo a alguien que realmente me ama. Y yo también lo amo a él. Ese hombre, es mi esposo. Se llama Owen. Y tú, añadí con una sonrisa, incluso si todos los hombres del mundo desaparecieran, yo aún, jamás te elegiría a ti. Luego me giré. Dejé que Owen deslizara un anillo de diamantes de 9 quilates en mi dedo. Los vítores resonaron por toda la iglesia cuando lo acepté, mis mejillas ligeramente sonrojadas de alegría. James solo pudo mirar en silencio, como si la sangre en sus venas se hubiera congelado. Owen tomó mi mano, y juntos pasamos junto a James. Me alzó en brazos sin dudarlo, cargándome como a una princesa hacia el coche de luna de miel que nos esperaba. Mi corazón era ligero, mi sonrisa, despreocupada. Pero detrás de mí, James, dejado atrás en el polvo de mi partida, hizo algo que nadie jamás habría imaginado. Agarró el largo cuchillo plateado para cortar el pastel, en un parpadeo. Sus ojos, desorbitados y llenos de sangre. Olivia. Gritó, con la voz rota. Solo estás haciendo esto porque tienes miedo de volver a ser herida. Pero está bien. Te mostraré lo real que es mi corazón. Y sin dudarlo, se hundió el cuchillo en el pecho. Su cuerpo se estremeció de dolor mientras la sangre empapaba su camisa. Mírame, Olivia. Aulló. Este es mi corazón. El corazón que nunca dejó de amarte. Por favor, solo voltea, solo una vez, mira mi corazón. Mira lo que queda de mí. Sus gritos resonaron por toda la iglesia, como el aullido de un animal herido, crudo y desgarrador. Pero yo nunca me giré. Me acurruqué en el pecho de Owen con una dulce sonrisa y dije en tono juguetón, amor, ese lunático da miedo. Por favor, solo, llévame lejos de aquí. Owen ni siquiera miró hacia atrás. Me llevó directamente fuera de la iglesia, me acomodó suavemente en el asiento del pasajero del deportivo reluciente, y se inclinó hacia mí con una sonrisa. Huyamos juntos, susurró. Sí, respondí, con una sonrisa, recostando mi cabeza sobre su hombro. Entonces pisó el acelerador, y juntos partimos hacia la vida que siempre había soñado. Hacia la verdadera felicidad. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este video, por favor, dale me gusta y compártelo con tus amigos.
Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios aquí abajo, así que siéntete libre de compartirla. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias geniales. Nos vemos en el próximo video.